Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de la aparición de nuestro Señor a aquellos discípulos que van huyendo y se los encuentra cuando están cerca de la aldea de Emaús es uno de los relatos más importantes e interesantes de todos los que nos cuentan la presencia real de Cristo después de la resurrección. Empecemos por el principio. No tienen fe. No tienen fe. Han amado a Jesús, le han querido, le han seguido, pero no tienen fe. Tampoco tenía fe Magdalena ni los apóstoles. La única que mantuvo la fe fue la Virgen María. Ellos no tienen fe. Pero entre ellos debía de haber algún tipo de vínculo, de amistad. No sabemos más que el nombre de uno de ellos, que se llamaba Cleofás, ni siquiera estaba entre los apóstoles. Él mismo dice que eran del grupo, es decir, de los discípulos. Estaban unidos. No tenían fe, pero estaban unidos. En su cobardía, en su increencia, se mantenían unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque el Señor había dicho, no hay que olvidar esta cita, Mateo 18:20, donde 2 o más están unidos en mi nombre,
yo estaré presente en medio de ellos. La presencia de Jesús en medio de los discípulos, en la comunidad, con dos condiciones: unidos y en su nombre. Estos dos estaban unidos, eran amigos, en su nombre. Quizás se conocían antes de haber seguido a Jesús, pero en ese momento, incluso en ese momento, estaban unidos en su nombre. Eran ex discípulos de Jesús, pero seguían siendo admiradores, si no creyentes, en Jesús. Y de hecho, hablan de él de forma elogiosa. Y esto no hay que olvidarlo. Nuestro Señor va a estar presente siempre en la comunidad cuando estamos unidos. Unidos en su nombre, unidos como Él quiere, unidos con el amor que Él quiere, no unidos según el mundo, pero unidos, unidos. ¿Cuántas cosas van mal porque no hay unidad en la iglesia, en la parroquia, en las comunidades religiosas? Sin unidad no está Jesús. Donde hay unidad y amor, allí está nuestro Dios. Es la unidad, el caldo de cultivo, la materia prima en la que el Señor se hace presente. ¿Cómo se va a hacer presente Cristo en la división? ¿Cómo se va a hacer presente Cristo cuando hay enfrentamiento, disputas, a veces incluso rencor? Por eso para nosotros, al menos para los franciscanos de María, la unidad es un elemento esencial en nuestra vida. A veces no depende de nosotros que se dé, pero tenemos que hacer siempre todo lo posible para que esa unidad exista, porque queremos estar siempre viviendo con Jesús. Segunda enseñanza. ¿Por qué huyen? Lo dice el propio Cleofás. Es muy sincero y es muy interesante. Dice exactamente: nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. ¿Cuál era el modelo de Jesús al cual estos dos seguían? Un político, un liberador de Israel. Unos años más tarde estalló la gran guerra judía contra Roma, que fue catastrófica para los judíos. Ya estaba el caldo de cultivo ahí. Quizá estos eran del grupo que le seguían, de los llamados celotas, que eran guerrilleros contra los romanos. Estaban siguiendo a un Cristo que no era el verdadero, era el Cristo que ellos se habían hecho. He leído recientemente una entrevista que le han hecho a un obispo español, el obispo de Bilbao, Monseñor Segura. Ha dicho algo, me ha llamado la atención, no me ha sorprendido, me ha llamado la atención que el obispo de Bilbao en España lo dijera. Porque el País Vasco, igual que Cataluña, son dos de las regiones donde el nacionalismo independentista es más fuerte. Y en el País Vasco ha habido una larguísima temporada de actos sangrientos terroristas, con centenares de muertos y de destrucción. Monseñor Segura, obispo de Bilbao, que al menos en España no pasa por ser un obispo conservador, Monseñor Segura ha dicho que las regiones más, usando el término que él ha empleado, euskaldunas, es decir, más nacionalistas o independentistas, son hoy las menos practicantes, las menos católicas. ¿Es normal? ¿No se puede servir a dos señores? Es así de sencillo, lo dijo Cristo. Si tú estás sirviendo a la causa de la política como una nueva religión, ya no puedes tener a Cristo en el primer lugar de tu vida. ¿Cuántas nuevas religiones hay hoy? ¿No será esta una de las causas por las cuales los seguidores de la verdadera religión disminuyen? La nueva religión de la ideología LGBT. Pero antes ha sido la nueva religión del marxismo. Hace ya muchos años entendí
así me lo enseñaron y lo comprendí, que el marxismo era una religión donde el sacerdote era el obrero y donde la causa, el paraíso, era terrenal y era una futurista sociedad sin clases, pero para llegar a la cual había que derramar la sangre que hiciera falta, y muy bien que lo aplicaron Lenin y Stalin con millones y millones de muertos, y Mao Zedong en China, y no solamente ellos. Una nueva religión a la cual te entregas, la religión de la independencia de la patria. Los judíos entendían mucho de esto. La religión de la ideología LGBT, la religión de la nueva sociedad, del nuevo paraíso marxista, una nueva religión. Pero Dios no puede estar nunca en segundo lugar. Y si tú te entregas a algo que no sea Cristo, que no sea Dios, al final Dios pasará a un lugar secundario para ser por último olvidado. Es que es Cristo nuestro Señor. Es solo ante Cristo y no ante los políticos, ante ninguna ideología del tipo que sea, porque no solamente hay ideologías como esta que he citado. Ante ninguna ideología podemos ni debemos arrodillarnos. Nosotros los católicos tenemos este sano orgullo. Solo ante Dios hincamos nuestra rodilla y no seguimos ninguna bandera más que la bandera de Jesucristo. Y no somos de otra patria más que de la patria celestial, porque ahí es donde queremos ir y donde soñamos con Él. Este evangelio da para mucho, pero debo de decir antes de terminar otra cosa. Le reconocen al partir el pan, la Eucaristía. Sin duda que todavía estos dos no habían estado en el cenáculo, no habían podido presenciar una Eucaristía. No lo sabían. Pero cuando Jesús parte el pan, cuando celebra la Eucaristía, ellos reconocen a Cristo. Luego se lo van a contar, le dirán, hemos reconocido al partir el pan. Y los apóstoles sí sabrán entender lo que ellos querían decir y se lo explicarán. Él nos partió el pan aquella última noche, en aquella última cena. Pero partir el pan, la Eucaristía, no es por sí mismo un signo que nos sirva para reconocer a Cristo. No hay estrellas celestiales que caen, no hay fuegos artificiales cada vez que el sacerdote consagra. Lo ves con los ojos de la fe. Y cuando lo ves con los ojos de la fe, la impresión es indescriptible. Cristo, el Todopoderoso, el Dios de Dios, que ya se había hecho el colmo de la humildad, haciéndose hombre, muriendo crucificado, ahora llega al extremo de quedarse en un humilde, frágil fragmento de pan. Hasta ese punto nos ha amado Dios. Por eso el relato de la Eucaristía que nos hace San Juan empieza así: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Aquella noche el Señor nos demostró lo que después completó horas más tarde en el Gólgota, nos demostró hasta qué punto era grande su amor al mundo. Cuando lo ves con los ojos de la fe, entiendes que solo puedes servir a este Señor, porque nadie, absolutamente nadie, como Él, nos ha amado y nos ha salvado. No lo olvidemos, que así sea.